Buenos días, bienvenidos a esta primera conferencia de hoy jueves 29 de julio del verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias. Contamos con el honor de tener como conferencista al doctor Rosendo Luria Pérez, quien es investigador en ciencias médicas en la Unidad de Investigación en Enfermedades Oncológicas del Hospital Infantil de México Federico Gómez. También es profesor titular de Biología Molecular aplicada a la medicina en la Facultad de Medicina, en la División de Estudios de Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Rosendo estudió la licenciatura en Química Clínica en la Universidad Veracruzana, en Veracruz, y posteriormente la maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular y también el doctorado en Ciencias en Biología Molecular, ambos posgrados en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, el Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAB, en el Departamento de Biomedicina Molecular en la Ciudad de México. Hizo postdoctorado en Inmunoterapia e Inmunología de Cáncer en la División de Cirugía Oncológica en una escuela de medicina David Geffen en la Universidad de California en Los Ángeles. Recientemente obtuvo el premio de inmunología el doctor Sergio Estrada Barra, Dickinson de México, en la categoría de investigador joven en investigación clínica que otorga la Sociedad Mexicana de Inmunología y la Becton Dickinson de México, dentro del Congreso Nacional de Inmunología en Monterrey este año. Sus temas de investigación son inmunología e inmunoterapia del cáncer y desarrollo de vacunas con vectores bacterianos vivos atenuados, siendo la primera línea de investigación el marco de su tema de conferencia de hoy. Le cedo la palabra a Axel y a Tania, quienes van a estar moderando esta conferencia. Muchas gracias, doctor Rosendo. Sí, muchísimas gracias por la presentación. Adelante. Buenos días, doctor Rosendo y doctor Víctor y compañeros. Me llamo Tania Cristel Romero Comparán, soy estudiante de la carrera de médico cirujano en la Universidad Olmeca de Villahermosa, Tabasco. Y mi pregunta para usted sería, ¿por qué decidió estudiar su postdoctorado en la Division of Surgical Oncology de la Universidad de California? ¿Y qué lo motivó a encaminarse en lo que es la biomedicina molecular a la inmunología del cáncer? Muchísimas gracias, bueno, por la oportunidad que me dan aquí de platicar con ustedes. En relación a las preguntas, el enfoque que hemos tenido siempre había sido la búsqueda de ayudar a las personas que están enfermas. En un inicio, pues tratando de desarrollar vacunas, y esto me llevó pues a los temas de vectores bacterianos con fines vacunales y pues de uso, como veremos en esta plática, para el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Esto también, pues dado que la metodología que estamos empleando cae dentro de la inmunoterapia, pues en su momento se dio la oportunidad de interaccionar con un grupo en la Universidad de California, en donde pues están trabajando con pues, inmunoterapia en el desarrollo de anticuerpos fusionados a citocinas, que es también un tema apasionante, y uno de los temas que a mí me interesó mucho ir a tratar de incursionar ahí, aprender cómo están desarrollando estas estrategias para implementarlas aquí en el laboratorio. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Le cedo ahora la palabra a mi compañero. Hola. Hola, buenos días, doctor Rosendo. Buenos días, doctor Víctor y compañeros. Mi nombre es Axel Eduardo Tadeo Morales Martínez. Soy estudiante de la carrera de médico cirujano en la Universidad Olmeca de Villahermosa, Tabasco.
Doctor, mi pregunta es, ¿cómo ha sido su experiencia de investigación en el Hospital Infantil de México Federico Gómez? Tengo entendido que usted obtuvo el Premio Anual de Investigación Pediátrica Aaron Science en el 2019. Sí, muchísimas gracias. En realidad, yo ingresé al Hospital Infantil de México aún siendo estudiante de doctorado en la última fase. Fui contratado como investigador para implementar precisamente una investigación que tuviera que ver con el empleo de bacterias para el tratamiento del cáncer. La experiencia de esa fecha en el 2006 para acá, pues ha sido realmente muy gratificante. Hemos visto cómo la investigación ha crecido de manera muy favorable, incorporando pues a mucha gente joven que estuvo o ha estado en el extranjero incorporando la plantilla, y cada vez pues tenemos investigación de mejor calidad en el instituto. Ha sido realmente muy gratificante el apoyo de las autoridades y hemos pues participado de manera importante en la adquisición pues de infraestructura y la generación de conocimiento aquí en el hospital. Bueno. Muchas gracias, doctor, por contestar nuestras preguntas. Se me apagó. Se me apagó. Te escuchamos. Sí, te escuchamos, Axel. Creo que tuvo problemas de audio. Adelante, doctor, con su conferencia. Ok, bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, doctor, por la invitación. En su momento, pues a mí me da mucho gusto platicar con ustedes. En su momento, pues les comentaré las anécdotas. Yo también fui estudiante de verano de investigación científica en 1998 y 1999. Y pues esta experiencia que tuve, pues marcó y decidió muchísimo el hecho de que yo esté aquí con ustedes platicando las experiencias que tenemos en la línea de investigación. Vamos a empezar, y pues una de las primeras preguntas importantes que habría que hacer es si todos, alguno de nosotros conoce pues algún microorganismo patogénico que pues esté ayudando en el tratamiento de alguna enfermedad. El día de hoy yo voy a tratar de pues platicarles, de convencerlos acerca de pues una bacteria que es Salmonella entérica, de cómo esta bacteria puede ser empleada como un aliado en el tratamiento del cáncer, y cómo esta bacteria también puede ayudarnos en el transporte de diferentes moléculas hacia el microambiente tumoral. Bueno, entonces el título, ustedes lo están viendo aquí: Salmonella entérica atenuada, una alternativa terapéutica contra el cáncer. Como muchos de nosotros sabemos, el cáncer pues, está constituido o se define como un grupo de enfermedades que se caracterizan por el crecimiento y la propagación de una célula que está transformada. Y si no se controla esta propagación, pues puede llegar a provocar la muerte. Dentro del cáncer más común en niños, pues nosotros, nuestro grupo está interesado en diferentes tipos de neoplasias, principalmente en niños, y en particular los que afectan las células hematopoyéticas, dentro de los cuales tenemos a los linfomas. Los linfomas son alteraciones del tejido linfoide. Se clasifican en dos tipos principales: los de linfoma no Hodgkin y los de Hodgkin, siendo los primeros, los de no Hodgkin, los más con variantes más agresivas y que se encuentran en mayor proporción, en un 90%, como ustedes están observando aquí.
Afortunadamente, los tratamientos para este tipo de neoplasias son, como ustedes están viendo aquí, CHOP o COP, son muy alentadores en cuanto a los resultados, porque nos permiten una sobrevida a 5 años de prácticamente el 86% de los niños. Sin embargo, como ustedes pueden observar aquí, pues hay una falla al tratamiento que puede deberse a diferentes factores, entre ellos la toxicidad. Difícilmente los pacientes pueden realmente estar todo el tiempo apegados al tratamiento debido a la toxicidad. Y bueno, en el aspecto molecular es que las células transformadas presentan resistencia a diferentes fármacos. Existen pues diferentes mecanismos que pues nos permiten explicar cómo es que ocurre la resistencia a los fármacos. Sin embargo, nuestro grupo está muy interesado en genes y proteínas que controlan la apoptosis, principalmente los de la familia de BCL2. Solo para ponernos en contexto, debemos de recordar que la apoptosis, bueno, en algún momento deben de haber escuchado por ahí que es la muerte celular programada de una célula cuando sufre algún insulto, algún daño. La célula es normalmente condicionada a morir. Y bueno, de manera microscópica nosotros podemos observarla porque hay condensación de la cromatina, hay fragmentación del DNA nuclear y posteriormente hay formación de estos pequeños cuerpos que llamamos pues, cuerpos apoptóticos y que son visibles al microscopio. Esto con la finalidad de que nada del contenido de la célula pueda ser liberada de tal manera que no genere ningún daño y riesgo de inflamación. A nivel molecular, pues podemos podemos clasificar dos maneras de inducir la apoptosis, uno a través de lo que conocemos como vía extrínseca y otro como vía intrínseca. Ustedes pueden observar aquí, en la vía extrínseca se requiere de que haya algún pues normalmente una célula que inicia el estímulo a través de receptores y bueno, pues que trae como consecuencia la activación de una gran cascada de moléculas, algunas enzimas que son las caspasas que vean ustedes. A partir de ahora nos enfocaremos y recordaremos que la activación final es la caspasa 3 o caspasa 7 para inducir la apoptosis. Por otro lado, en la vía intrínseca, pues intervienen también diferentes actores. Una vez que la célula recibe algún daño químico, radiación que pues no tenga factores de crecimiento, la célula también recibe una señal en donde pues a diferentes moléculas de la familia de BSL2 precisamente, como ustedes están viendo aquí, BAX, BSL2, BSLXL, y un componente muy importante, el citocromo, la mitocondria que libera el citocromo, pues estarán jugando un papel muy importante y todo esto nuevamente trae como consecuencia la activación de caspasa 3, para inducir apoptosis. De tal manera que si yo requiriera medir pues la apoptosis, ya sea por la vía intrínseca o extrínseca, podría yo medir los niveles de caspasa 3 activa y es importante que lo recordemos porque vamos a estar haciendo uso de este procedimiento. Entonces, nosotros estamos interesados muchos en esta vía. Para hacerlo un poquito más sencillo, pues aquí tenemos que la familia de BSL2 está constituido por pues proteínas que inducen la apoptosis, son proapoptóticas. Hay iniciadoras y hay efectores. Vamos a estar hablando de efectores principalmente como BAX y BAC y antiapoptóticas
apoptóticas, que es decir, están evitando que la célula induzca el proceso de apoptosis, y aquí tenemos a moléculas como BCL2, BCLXL, BCW y otros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Bueno, en una célula normal, cuando la célula sufre algún daño, vean ustedes cómo dentro de la célula, vean ustedes cómo la mitocondria tiene un papel muy importante, al menos en la vía intrínseca. Las moléculas efectoras como VAX y VAC, se anclan a la membrana mitocondrial y forman un oligómero, a través del cual pues hay un poro que permite la liberación de citocromo C. Ya lo veíamos en la diapositiva anterior, que esto permite pues el inicio de la cascada de mecanismo de apoptosis. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando en una célula transformada tumoral? Bueno, pues en una célula tumoral transformada hay una sobreexpresión de moléculas antiapoptóticas, cualquiera de estas o incluso la mezcla de ellas. Vean ustedes, aquí mostradas hay una gran cantidad de estas moléculas y literalmente están secuestrando a las proapoptóticas, entonces para que no hagan su función. Entonces esto no permite la formación del oligómero, no hay liberación de citocromo C y por lo tanto se inhibe la cascada o el inicio de la apoptosis. ¿Cómo sabemos que esto está ocurriendo? Pues diferentes, bueno, inhiben la apoptosis y por más quimioterapia que yo adicione a la célula, pues esta no van a responder porque no hay manera de que la célula, de que el mecanismo esté encendido. Está inhibido el proceso de muerte celular programado. Entonces, esto lo sabemos porque nuestro grupo y otros grupos han demostrado que la sobreexpresión de estas moléculas antiapoptóticas como BCLXL, BCL2, MCL1 y otros en linfoma no Hodgkin está sobreexpresado y están promoviendo la resistencia a la quimioterapia. Entonces, afortunadamente, pues los avances en el análisis de proteínas nos han permitido identificar las estructuras de las proteínas proapoptóticas como VAX y antiapoptóticas como BCLXL, y pues se ha descrito que estas proteínas, tanto las proapoptóticas como las antiapoptóticas, pues interaccionan en dominios que les llaman dominios BH3. Y aquí nosotros podemos ver cómo la proteína BCLXL está interaccionando con una porción de la proteína VAX, una porción de la proteína VAX, y esto nos permite a nosotros proponer lo siguiente. Entonces se conoce de qué manera está interaccionando la proteína antiapoptótica con la proapoptótica, y esto ocurre a nivel del dominio BH3 y se sabe la secuencia del péptido que está interaccionando, que es esta secuencia que estamos aquí mostrando en verde, y la propuesta es que para revertir este mecanismo de secuestro, proponemos llevar el péptido al interior de la célula para que compita por el sitio de unión, este sitio que vemos acá, sitio de unión, que es este que estamos viendo aquí, ahí se interacciona el péptido y libere a la proteína proapoptótica, ya sea VAX o VAC, para que se restaure el oligómero. De esta manera se induzca la apoptosis y obviamente en presencia de agente quimioterapéutico nosotros incrementaremos más la muerte celular por apoptosis. Entonces, ¿es posible esto? Bueno,
lo primero que tenemos que hacer es tratar de llevar nuestro péptido de VAX hacia el interior de la célula tumoral, y para ello nosotros hemos diseñado un péptido compuesto por 2 segmentos que contienen en primera instancia el péptido de VAX, una secuencia de péptidos de péptido bandera, le llamamos, solo para seguir la localización de este complejo, y esto va a estar fusionado o acoplado a un péptido que desestabiliza membranas. Es la única manera en cómo podemos llevar este péptido de VAX hacia el citosol de la célula tumoral. Entonces, una vez que la célula tumoral entra en contacto con este péptido, el péptido que desestabiliza membrana, pues la propuesta es que permitirá el paso de la membrana de la célula tumoral, llegará hacia el citosol, ahí interaccionará con su molécula blanco, que es la antiapoptótica, la bloqueará y permitirá que se libere la proapoptótica y se restaure la apoptosis, y esta apoptosis en presencia de quimioterapia pues incrementará la muerte celular de la célula transformada. Entonces, nuestros colaboradores que se encargan de, pues, que saben sobre el diseño de moléculas, el modelado molecular, mediante quimioinformática, ellos hicieron este modelado de la estructura, de cómo se encuentra nuestro péptido de VAX acoplado al péptido que se estabiliza membrana, simularon también la interacción con una membrana, y ellos demostraron que, pues en efecto, el péptido que desestabiliza membrana es capaz de atravesar primero la membrana y acarrear hacia el interior nuestro péptido de VAX, y de esta manera permitiendo que se incorpore hacia el citosol. Nosotros con estos datos mandamos a sintetizar este péptido, esta secuencia. Tiene la secuencia de VAX, la secuencia de FLAG para el seguimiento. Contra esto hay un anticuerpo descrito de manera comercial, y este es nuestro péptido que desestabiliza membrana, que aún son pues alaninas con intercalaciones de glutámico que estabiliza, como ustedes están viendo, un alfa hélice. Bueno, con estos péptidos que se mandaron a sintetizar, cuya estructura mostró anteriormente, otro péptido que no tiene el péptido fusogénico, es el péptido de VAX solo, y que yo espero que no pueda atravesar la membrana, y este otro péptido de VAX acoplado a otro tipo de péptido que desestabiliza membrana, que ya estaba reportado en la literatura previamente, que son péptidos de antena P de esta proteína. ¿Ok? Entonces se mandaron a sintetizar. Lo primero que hicimos, pues también, entre otras cosas, es seleccionar unas células de linfoma no-Hodgkin. En este caso, empleamos las células Ramos, que son pues una variante del linfoma no-Hodgkin, son las células son del linfoma de Burkitt, y analizamos si estos tenían sobreexpresión de moléculas antiapoptóticas, y en efecto las tienen. En otra diapositiva veremos que no solo tienen sobreexpresado BCL-XL, también tienen sobreexpresado algunas otras moléculas antiapoptóticas. Con estas células, nosotros pues a estas células les dimos el tratamiento con nuestros diferentes péptidos. En una placa de cultivo adicionamos cierta cantidad de células, 500,000 células, y adicionamos los diferentes péptidos que hemos mencionado. Entonces, incubamos por un determinado tiempo, y analizamos la viabilidad celular mediante un ensayo de MTT, que consiste pues en poner compuestos de tetrasolio, y en presencia de un compuesto de deshidrogenasa, si la célula está viva,
Entonces transforman esta sal de tetrazolio a formasa y vemos un color azul. Entre más color azul veamos, quiere decir que hay más células vivas. Esto y lo graficamos, como ustedes están viendo aquí, como con viabilidad celular. Cuando tratamos a nuestras células ramos con medio, pues vean ustedes claramente cómo pues, hay viabilidad del 100%, no hay daño. Este es el vehículo en el cual está diluido un agente quimioterapéutico que estamos nosotros empleando aquí, que es el cisplatinum, que no es el agente no es una quimioterapia convencional dentro de lo que mencioné anteriormente, pero se emplea para en algunos casos para en pacientes que son resistentes a la terapia de CHOP, que es la de la primera elección. Y vean ustedes, pues aquí tal como espero, el agente quimioterapéutico disminuye la viabilidad hasta el 60%. El péptido de Bax, que no tiene manera de entrar, ¿se acuerdan? No tiene manera de ingresar al citosol. Vean también cómo muestra valores elevados de viabilidad celular. Y nuestro péptido de Bax, que sí tiene el péptido que desestabiliza membrana, vemos cómo reduce la viabilidad en ambos casos, empleando ya sea el péptido que desestabiliza membranas con de alanina o el péptido de antenapedia. En ambos casos es muy evidente la reducción de la viabilidad celular, lo cual nos muestra claramente que hay el hecho de que el péptido de Bax haya ingresado al interior de la célula está promoviendo la muerte de las células. La siguiente pregunta que nos hicimos si esta muerte de la célula era mediada por apoptosis, por incremento de apoptosis. Y entonces nosotros podemos observar aquí ¿se acuerdan que habíamos dicho que una característica de la apoptosis era la degradación de las moléculas de DNA? Estas moléculas de DNA, cuando están prácticamente pues escindidas, pues, es posible que puedan incorporar pues nucleótidos que están marcados, ya sea con un fluorocromo principalmente, y esto nos permite, y al adicionar una enzima, que es la TDT, esta incorpora los nucleótidos con fluorocromo a las cadenas de DNA que están pues fraccionadas y podemos verlas ya sea por inmunohistoquímica o podemos verla por citometría de flujo. Las células pues que florecen en el citómetro pues son células que están en apoptosis, o las células en este caso que son cafés, están diciéndonos que son positivas para la fragmentación de DNA. Este ensayo le llamamos ensayo de túnel, también lo graficamos en porcentaje, ver cuántas células están siendo positivas para la fragmentación del DNA. Vemos que en el medio hay muy poca, pues prácticamente nulo, no debiera de haber. Hay un aumento en el agente quimioterapéutico, vean que hay nulo cuando le ponemos el péptido que no tiene manera de ingresar al interior de la célula, y aumenta la apoptosis en los casos en que el péptido está acoplado a las secuencias que desestabilizan membranas. Entonces esto nos permite, pues, en este caso, sugerir que nuestro péptido de Bax, una vez que ingresa, pues induce o promueve la apoptosis. ¿Qué está haciendo? Esperemos que está interaccionando con las moléculas antiapoptóticas y restaurando la apoptosis. Pero ¿qué pasa? Estas péptidos son capaces de sensibilizar a la quimioterapia, es decir, si yo pongo primero estas
péptidos en contacto con las células y después adiciono el agente quimioterapéutico, realmente logro incrementar la apoptosis. Y bueno, estos fueron los siguientes ensayos que se hicieron. Vemos todos los controles que hemos mencionado, pero aquí tenemos ya una variante en donde a las células ramos las coincubamos primero con el péptido de VAX que lleva el péptido fusogénico y en presencia del agente quimioterapéutico. Vean solo ustedes nada más, esta es la actividad del agente quimioterapéutico solo. Y esta es la actividad del péptido de VAX acoplado al fusogénico solo. La combinación disminuye completamente y reduce la viabilidad hasta menos del 20%. Lo mismo ocurre con el otro péptido de VAX acoplado al péptido fusogénico que tiene repetidos de alanina. Vemos claramente cómo el efecto es muy evidente. Y también, nuevamente, cuando nos preguntamos si esta disminución de la viabilidad de la célula es porque está incrementada la apoptosis, pues vemos claramente cómo hay aumento de células túnel positivas, y aquí hay otro actor que les comenté al inicio que vamos a estar viendo, el hecho de que incremente la apoptosis, podemos medirla también como presencia de caspasa 3 activa, y en ambos casos, las células ramos en presencia de los péptidos que pueden atravesar la membrana, que llevan péptido de VAX en presencia del agente quimioterapéutico, incrementan la apoptosis en ambos ensayos. Entonces, estos péptidos pues son funcionales, tienen la capacidad de acarrear o de ingresar a la célula tumoral. La propuesta es que bloquean a las proteínas antiapoptóticas y restauran la apoptosis en presencia de la quimioterapia, pues incrementan aún más la muerte celular de las células tumorales. Cuando nos preguntamos si estos péptidos causaban algún efecto sobre células normales, en este caso tomamos a células mononucleares de sangre periférica, dado que pues aquí estamos trabajando con linfocitos B, vemos claramente cómo a las mismas concentraciones en las que se emplean los péptidos aquí con la célula tumoral, esas mismas concentraciones fueron empleadas para tratar a las células mononucleares de sangre periférica, y vean ustedes que en efecto hay una ligera disminución de la viabilidad, pero no es comparado en ningún caso como el efecto que se tiene sobre la célula tumoral, lo cual nos permite sugerir que estos péptidos no ejercen la misma toxicidad sobre las células normales, y aunque se tendrían que hacer muchas más pruebas, sugieren que son seguros para su uso. Entonces, en primera instancia podemos decir que nuestro péptido de VAX acoplado a nuestros péptidos que desestabilizan membranas son funcionales. Sin embargo, el empleo de péptidos, pues cuando se administran a modelos in vivos e incluso si se llevan a ensayos clínicos, pues tienen muchas controversias porque se requiere de administrar grandes cantidades de péptido para generar un efecto, debido a que pues, son muy lábiles en algunos casos, son degradados fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se requiere de transportar estos péptidos al microambiente tumoral de manera efectiva e incluso selectiva. Entonces, es ahí en donde pues tenemos nuestra propuesta de emplear, ¿no? De emplear a Salmonella entérica, como parte de este tema en donde la consideramos una aliada en la terapia contra
el cáncer. El empleo de bacterias para el tratamiento del cáncer no es nuevo, fue descrito desde 1830 en observaciones de pacientes con gangrena, en donde se veía claramente cómo los pacientes que tenían tumor y luego tenían gangrena, prácticamente los tumores en algunos casos desaparecían. Estas observaciones fueron ya sistematizadas y reportadas por Coley en 1890, en donde él empezó a observar en su momento, él era un cirujano, médico que pues trabajaba con pacientes con cáncer y observaba que cuando estos pacientes adquirían infecciones como erisipela, pues veían que en algunos casos también el tumor desaparecía o reducía. Haciendo pues algunas otras observaciones, pues se logra demostrar que la bacteria que produce la erisipela, sabemos que es Streptococcus pyogenes, pues estaba ayudando a reducir el tamaño de los tumores. Y él crea una toxina, la toxina de Coley, que es una mezcla de Streptococcus pyogenes con Serratia marcescens, y fue administrado a cientos de pacientes de manera sistemática, y que él incluso reporta no se sabían los mecanismos, lo único que se sabía que una vez que se administraba esta toxina era probable que los pacientes tuvieran pues algunos procesos como fiebre, inflamación, y esto permitía la reducción del tumor. En inmunología actualmente, pues esto se considera como el inicio de la inmunoterapia por Coley y su toxina. Desde 1890. Estos tratamientos incluso eran lo único que existía hasta el advenimiento de la quimioterapia y radioterapia a mediados de los 900, y esto cayó prácticamente en desuso, puesto que no se tenían bien controladas las dosis, los estudios, no eran cepas atenuadas con las que se estaba trabajando, eran realmente de agentes wild type. Y sin embargo, algunos grupos siguieron trabajando, tal es el caso del grupo que propone al bacilo de Calmette-Guerin para el tratamiento del cáncer. Incluso en 1970 fue aprobado por la FDA para el tratamiento de cáncer de vejiga, el tratamiento que aún se da hasta la fecha. Una vez que al paciente le quitan el tumor por cirugía, se administra una dosis de BCG en la vejiga para precisamente mantener y promover la respuesta inmune y tratar de que que alguna de las células tumorales que haya quedado residual sea eliminada. ¿Cuál es el caso de Salmonella? Salmonella pues tiene pues una gran trayectoria desde hace más de 30 años como un vector vacunal, precisamente contra la propia Salmonella. Pues ustedes saben que no se tiene en realidad una vacuna totalmente efectiva contra Salmonella, que se induce. Ustedes saben que es una bacteria gram negativa, anaeróbica facultativa, y que pues induce, entre otras cosas, fiebre tifoidea o salmonelosis en el mejor de los casos. Entonces, en la búsqueda de una vacuna contra fiebre tifoidea, pues se han descrito Salmonella entérica es la bacteria más estudiada con fines vacunales, e incluso como acarreador de moléculas heterólogas, es decir, se obliga a la bacteria a acarrear una gran cantidad de antígenos que pueden ser de otras bacterias, que pueden ser de virus, que pueden ser de hongos de diversa índole, porque con fines vacunales, Salmonella tiene la capacidad, y tiene la posibilidad de que todo lo que esté en el contexto de Salmonella va a ser vista por el sistema inmune, porque uno de sus células blanco
una vez que ingresa al organismo, son las células presentadoras de antígeno. ¿Como quién? Como las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, en ese orden. Entonces, tiene ya una gran trayectoria, entonces incluso se han descrito cepas muy seguras también ya para uso en humano. Entonces, todo ese acervo de conocimientos de Salmonella entérica en su momento, hace como 10 años o un poco más, pues resurge. Una vez que resurge este concepto de emplear bacterias en la terapia contra el cáncer, que va de la mano con el resurgimiento también de las y la aceptación a nivel en los ámbitos científicos de la que la respuesta inmune realmente tiene que ver para controlar el cáncer, y el concepto de inmunovigilancia cobra un gran valor. Entonces, pues en ese contexto, Salmonella surge como un vector que puede ser empleado en la terapia contra las células transformadas, porque hay varios grupos ya que han descrito que migra hacia el tumor debido que, y que se acumula ahí, incluso vean, en proporciones se administran 1000 bacterias, 999 se encuentran en el tumor y solo el 1% puede encontrarse en algún otro órgano. Incluso en pacientes. Se acumula en las metástasis. Pues lo que les comentaba, se encuentran con cepas atenuadas. Este es solo un ejemplo, es una cepa atenuada en la vía de los aminoácidos aromáticos, que es esta es la bacteria con la que nosotros vamos a estar trabajando en estos experimentos que les voy a contar. Y pues se sabe también que induce sensibilidad a la quimioterapia. Esto es que una vez que Salmonella se encuentra dentro del microambiente tumoral, promueve la sobreexpresión de conexiones entre las células tumorales, y de tal manera, si el agente quimioterapéutico, que esa es la situación, el agente quimioterapéutico solo es capaz de llegar a estos puntos, no puede penetrar la zona hipóxica y menos el core necrótico del tumor, se queda solo este nivel, donde hay vascularización. Sin embargo, si hay conexiones entre las células promovidas por Salmonella, ahora el agente quimioterapéutico que solo era capaz de llegar aquí, puede atravesar hasta el core necrótico. Entonces, como ustedes están observando en este esquema, Salmonella, una vez que llega al torrente sanguíneo, que puede ser administrado por vía intravenosa según los estudios que se han hecho, o por vía oral, que es la forma natural de cómo ingresa. Entonces, una vez que llega al tumor, ¿cómo es que llega ahí? Pues acuérdense que Salmonella es anaeróbica facultativa, y el tumor tiene un componente hipóxico, busca pues esta área, y aquí en esta área, una vez que llega aquí, y en esta área pues hay diferentes propuestas de cómo es que llega. Se supone que viene, algunos autores han propuesto que el hecho de que en el core necrótico se estén pues liberando diversas moléculas como aminoácidos, como azúcares, y algunos otros componentes, a manera de gradiente, Salmonella lo sigue hasta llegar a estos puntos, y una vez que se encuentra en el microambiente tumoral, Salmonella tiene una propiedad intrínseca oncolítica, es decir, la pura bacteria es capaz de promover la producción de óxido nítrico, que ayuda a eliminar a la célula tumoral, e induce la reducción del factor de crecimiento del endotelio vascular, es decir, ya inhibe la angiogénesis aquí, promueve la autofagia, aumenta carreticulina, entre otras cosas que tienen que ver con muerte celular también, y además de la actividad intrínseca, es capaz de activar la respuesta inmune, la innata, promoviendo la activación de diferentes células como las asesinas naturales, macrófagos.
fagóticos, neutrófilos. Ajá. Y la adaptativa, ajá, que ustedes están viendo, debemos de recordar, si han leído por ahí, que en realidad en el tumor sí se encuentra una gran cantidad de infiltrado de células, solo que están, pues vamos a llamarles así, adormecidas, están tolerizadas por todo las moléculas que secretan las células transformadas, de tal manera que estas células, aunque están ahí, normalmente están inactivas. Y una vez que llega Salmonella, pueden reactivarse tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Diversos estudios han demostrado que la Salmonella llega a la masa tumoral, se asienta ahí, pues en horas, en cuestiones de horas, como ustedes están observando aquí. Entonces, algunos han hecho algunos estudios donde desde las 2 horas ya podemos localizar a las bacterias en el microambiente tumoral. Ok, entonces, en 2019, un autor pues hace una revisión sobre Salmonella, le llama como que uno de los mejores vectores para tratar de eliminar a las células transformadas, y la compara con una especie de robot. Vean ustedes cómo pues es una bacteria, una pequeña bacteria que tiene una propulsión para poder llegar al tumor. Una vez que está ahí, pues esta bacteria es capaz de producir el agente antitumoral que nosotros hayamos decidido que va a llevar hacia el microambiente tumoral. Vean ustedes cómo pues, puede tener en sus superficies algunos receptores que le sirven para reconocer moléculas atrayentes hacia el tumor. Entonces, decía que es una pequeñita fábrica que una vez que está en el microambiente tumoral, pues empieza a producir el agente antitumoral para tratar de eliminar a la célula transformada. Entonces, es importante mencionar que ya se han hecho incluso estudios en vivo y en humano con solo administrando Salmonella. En ensayos de fase 1, pues se ha empleado pues, unas cepas muy seguras como la BNP 20009. Esta cepa tiene la capacidad de un principal problema con Salmonella es la presencia del lipopolisacárido. Entonces, esta cepa tiene una mutación en el lípido A, que es el que estabiliza el lipopolisacárido, de tal manera que no expresa el lipopolisacárido y entonces se convierte en una cepa segura. Se ha administrado a pacientes con melanoma metastásico, carcinoma renal metastásico. Y ellos no han observado una reducción del tamaño del tumor. Mi opinión es porque, pues obviamente se ha administrado en pacientes como última alternativa, donde ya prácticamente el tumor está en un estadio muy avanzado, difícilmente de tratar, pero sí se ha encontrado la presencia de la bacteria en la masa tumoral. Y así también ya ha llevado alguna molécula, una molécula heteróloga, también ya se han empleado en pacientes con carcinoma de cabeza y cuello y adenocarcinoma de esófago. Y no solo se ha empleado la bacteria en su variante Tifimurium, que es la que causa solo una salmonelosis en el humano. También se ha empleado a Salmonella tifi, que incluso la cepa que es una cepa que es la cepa vacunal aprobada por la FDA como vacuna. Pero vean aquí está pues llevando una molécula que induce la sobreexpresión de este receptor para que
al inducir la sobreexpresión, la respuesta inmune lo detecte y elimine a las células que están expresando este receptor, de tal manera que permita eliminar a la célula, en este caso, de cáncer pancreático. En conclusión, se han hecho ensayos, ensayos clínicos, pero no ha sido suficiente. Entonces, se han propuesto diferentes estrategias para la terapia antitumoral. Y entonces se han descrito bacterias, salmonelas, principalmente de la salmonella entérica, Cerobar tifimurium, porque no es la que provoca la fiebre tifoidea en el humano, solo tiene, pues, en dado caso de que se reviertan, solo podía provocar una salmonelosis. Sin embargo, les recuerdo que se trabaja con cepas que son atenuadas, y que solo, pues, garantizan el que la bacteria llegue al microambiente tumoral y se replique dentro de ella algunas veces y posteriormente son eliminadas. Y una vez que, pues, tiempo suficiente para entregar al microambiente tumoral moléculas citotóxicas, antígenos asociados a tumores, inductores de apoptosis, como los que vamos a platicar hoy, y algunas autoinmunomoduladores, ¿no? Incluso DNA. ¿Ok? Entonces, en este contexto, y retomando nuestro punto inicial, en donde nosotros hemos demostrado que el péptido de Bax es funcional, nuestra propuesta es acoplar este péptido de Bax que lleva, pues, el péptido que se estabiliza membrana, expresarlo en el contexto de salmonela, para que salmonela vaya al microambiente tumoral y ahí libere al péptido y haga la entrega del péptido. Y bueno, una vez ahí, el péptido hará lo que ya comentamos, ¿no? A incrementar la apoptosis y en presencia del agente quimioterapéutico tendríamos aún una mejor eliminación de la masa tumoral. Para lograr esto, bueno, la propuesta es acoplar al péptido a un sistema que nosotros hemos venido manejando desde hace un rato, que es una proteína de membrana externa, que son los autotransportadores. Vean ustedes, nosotros tenemos pues en un plásmido la secuencia que codifica para este barril a través del cual sale, bueno, una porción, y en esta porción es donde nosotros anclaremos nuestro péptido. Vean ustedes que hemos colocado un sitio de corte que una vez que se encuentre expresada la proteína aquí, este sitio de corte es reconocido por una proteasa en el contexto de la membrana de salmonela, libera este fragmento y ahora pues es nuestro péptido de Bax acoplado al péptido que se estabiliza membrana, pues estará libre, ya sea para que ingrese como parte de un endosomo, para que ingrese de manera inmediata a través de la membrana de la célula tumoral, vaya, localice su blanco y incremente la apoptosis. Aquí nuevamente los colegas que trabajan con quimioinformática pues nos hicieron pues el modelado en 3D de nuestro autotransportador que va a ser expresado en la membrana de la bacteria y a través del cual, vean ustedes cómo sale un dominio que llamamos dominio alfa, el barril que se forma es el dominio beta, y vean ustedes cómo a través de él sale nuestro péptido de Bax acoplado a nuestro péptido que desestabiliza membrana, y nuevamente se prueba que una vez que se libera esto, el péptido que se estabiliza membrana ingresa primero y arrastra el péptido Bax hacia el interior de la célula. Esta es la biología molecular, no vamos a profundizar mucho, solo recordarles que esta es la membrana de la bacteria, este es el dominio beta del autotransportador, y a través de él pues tenemos pues diferentes controles, pero solo nos vamos a enfocar en este, que es la construcción de la proteína completa, que
tiene el péptido que desestabiliza membrana, la banderita de FLAG, porque necesitamos seguir esta construcción, tenemos anticuerpos para identificarlo, y el péptido de BAX, del dominio BH3, y el sitio de corte. A este le llamamos PFBAX-CM. Esta es la biología molecular de todo es para llegar a este plasmid que codifica para esta proteína. Este es aquí, solo le vamos a dar seguimiento. Tenemos el control que no tiene el sitio de corte, el control que no tiene VAX, el control que no tiene cómo ingresar a la membrana, a atravesar la membrana de la célula tumoral. Todos los controles están ahí. Bueno, después de haber hecho la biología molecular, pues entonces pues fuimos a verificar la expresión de la proteína a través de pues algunas técnicas como Western blot, empleando que el anticuerpo que reconoce a FLAG, y en todos los casos tenemos una detección de una proteína, y si que para confirmar que realmente la proteína se encontraba en la membrana de la bacteria, pues como ven ustedes aquí hicimos una inmunofluorescencia, ese anticuerpo acoplado a FITC fue puesto en contacto con nuestras bacterias una vez que fue inducida la expresión de la proteína y también fue detectada por citometría de flujo. Algo que se me está pasando y que es muy importante es que la expresión de la proteína, para que se produzca la proteína, debe de encontrarse en un ambiente microaerofílico, porque tiene un control, tiene un control, el promotor que induce la expresión de la proteína es el promotor de la nitrato reductasa. Es decir, esta proteína sí, solo sí se va a expresar si se encuentra en el microambiente microaerofílico muy propio del microambiente tumoral. Entonces, en conclusión aquí, la proteína se está expresando en todos los controles, incluso en el que vamos a darle seguimiento, nuestra proteína principal, y está en la superficie de la bacteria. Esto incluso lo verificamos por micrografía electrónica. El completo, la construcción completa le llamamos PFBAX-M. Ustedes pueden ver aquí, las partículas de oro solo en la superficie y no en las otras. Con estas bacterias nosotros pues fuimos a hacer, preguntarnos el primer experimento que hicimos con las células de ramos del linfoma no Hodgkin, ¿no? Entonces, pero aquí en lugar de poner a nuestro péptido, que en el otro era péptido fusogénico VAX, aquí pusimos a las bacterias, en este caso, que están expresando al péptido de VAX y al péptido que desestabiliza membrana. Solo vamos a seguir esto por cuestiones de tiempo. Y vean ustedes cómo las células ramos tratadas por las diferentes bacterias, y vean que solo esta PFBAX-M, que es la construcción completa que libera el péptido de VAX y el fusogénico, es el que muestra una mayor disminución de la viabilidad celular conforme vamos en la cinética del tiempo. Cuando nos preguntamos si esta muerte celular es por apoptosis, pues vemos claramente cómo en otro experimento, bueno, confirmamos que hay una disminución de la viabilidad celular, y luego nos preguntamos si esto es por aumento de la apoptosis. Nuevamente las células ramos, en este caso tratadas con las diferentes bacterias, los controles, aquí en este caso estamos utilizando vincristina como agente quimioterapéutico, que es ya este sí es parte del tratamiento inicial del linfoma. Recuerden, aquí es solo la bacteria, no estoy en combinación con ningún agente quimioterapéutico, y vemos cómo las células que son tratadas con la bacteria que expresa pues el péptido de VAX con el agente que desestabiliza la membrana es donde aumenta la apoptosis, ya sea por caspasa 3 activa o túnel positivo, incluso por PAR, que sabemos que PAR pues tiene que ver con la restauración, pero una vez pero requiere de caspasa 3 para poder activarse, y sin embargo, si hay un problema, se empieza a acumular, y es como una medida
de también de la apoptosis. Entonces, son consistentes, solo entonces la salmonela que expresa el péptido de VAX con el péptido fusogénico están incrementándonos considerablemente la apoptosis. Esto también fue medido en otros ensayos. En los ensayos anteriores eran pues de citometría de flujo, aquí son por inmunohistoquímica, confirmamos el dato y con estos datos nosotros fuimos a tratar a los ratoncitos. Tenemos un modelo de ratones atímicos de 6 a 8 semanas, a los cuales se inocula las células Ramos, hasta 10 millones, como ustedes están viendo aquí, y después de 15 días empezamos a observar el crecimiento tumoral, y cuando ya están en un tamaño de 100 a 150 milímetros cúbicos, es cuando nosotros empezamos a dar el tratamiento de los diferentes salmonelas. Ajá. Entonces, vean ustedes, reciben 4 tratamientos con diferencias de 7 días, y pueden observar aquí cómo va evolucionando el ratón que solo recibe PBS, cómo evoluciona el tumor en los ratones con los que tiene solo salmonela, que tienen todos los demás componentes, pero no el completo, que es este, el cual mantiene prácticamente a raya al tumor durante el tiempo que se sigue, e incluso, recuerden esto, que es sin quimioterapia y que aumenta, nos permite, al menos a 55 días que seguimos esto, nos permite pues que el ratón se mantenga aún vivo. Entonces, en conclusión de esta parte, pues podemos mencionar que tenemos pues una salmonela que PFVAX-M, que es la que expresa en su superficie el péptido de VAX acoplado a un péptido fusogénico y tiene actividad pues para eliminar a las células transformadas in vitro e in vivo. Una caracterización de estos pues, ensayos para demostrar que realmente pues, quien está haciendo el efecto es el agente, pues nuestra bacteria, pues es demostrar que nuestra bacteria está presente en el tumor. Una vez que estos ratoncitos llegaron a determinado día, se les hizo eutanasia, se extrajo el tumor y se buscó la presencia de la bacteria. Vean, se recuperan las bacterias en todos los casos y todavía esas bacterias se están expresando proteína, la proteína recombinante, incluso en una inmunohistoquímica, pues aquí logramos ver la presencia de las bacterias en el tejido. Entonces, la siguiente pregunta que nos hicimos, pues es si realmente in vivo en el tumor se estaba induciendo la apoptosis, ¿no? Y como ustedes están observando aquí, pues analizamos tejido de los diferentes grupos para analizar presencia de caspasa 3 activa, células caspasa 3 activas y túnel positivas. Túnel, recuerden que identifica fragmentación de DNA. Y bueno, como ustedes están observando, el color café significa positividad, pues vemos claramente cómo hay mayor positividad en el grupo que recibe la salmonela, que expresa el péptido de VAX, el fusogénico y lo libera. En su momento muy al inicio, recordamos que entre la diferencia entre vía intrínseca y extrínseca de la apoptosis, para la vía extrínseca se activa una caspasa que es la caspasa 8. Entonces aquí, para demostrar que la vía extrínseca no estaba involucrada, pues teñimos con caspasa 8 activa y pues es negativa, lo cual quiere decir que la vía extrínseca no tiene nada que ver en este mecanismo que estamos analizando. Finalmente, pues en función de que salmonela está asociada, como vimos al inicio en el esquema, con una activación de la respuesta inmune innata, principalmente en este modelo. Recuerdo su modelo de ratón desnudo atímico, en donde los linfocitos B y los linfocitos T, pues en realidad
Si hay, están en formas inmaduras, en muy poquita proporción, pues fuimos a ver si teníamos algunas citocinas que pudieran estar siendo promovidas por la inmunidad innata y que estuviera pues favoreciendo, además del péptido de BAX, pues favoreciendo también la activación de la respuesta inmune antitumoral. Y bueno, como podemos observar aquí, encontramos un incremento de una proteína quimioatractante de macrófagos, la IL-12 e interferón. Recientemente se ha descrito que los macrófagos pues, tienen mucho que ver, los M1 principalmente, con la eliminación de la masa tumoral, al menos en linfoma, y bueno, IL-12, la presencia de IL-12 puede ser producida por las células NK que sí deberían de estar ahí en nuestro modelo, puesto que son de inmunidad innata y ellas incluso podían promover interferón gamma. Estas dos son citocinas por excelencia antitumorales. Ajá, y que solo se encuentran mayormente expresados en el suero de los ratones que recibieron nuestra salmonela que lleva el péptido de BAX y que desestabilizan la membrana. En conclusión, pues podemos mencionar que pues, la salmonela que expresa y libera el péptido de la proteína BAX tiene actividad tumoral en este modelo murino de xenotrasplante de linfoma no Hodgkin humano. Entonces, y bueno, no sé cómo voy de tiempo y si podemos hacer una pequeña pausa en este momento. ¿Tienen alguna pregunta al momento? Sí, doctor. La primera pregunta es de Valeria Soto Ontiveros, de la carrera en Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su pregunta es, ¿de dónde se aisló este péptido fusogénico? Es decir, ¿de dónde proviene? Bueno, tenemos dos péptidos fusogénicos. El que estamos aquí trabajando es el de que es repetidos de alanina con intercalaciones de glutámico. Este péptido fusogénico fue reportado hace ya algunos años en un Nature Biotechnology, arrastrando algunos péptidos para inducir respuesta inmune. Nosotros lo empleamos en trabajo de tesis, de doctorado, también incluso con fines de inducir respuesta citotóxica. Es un péptido sintético diseñado por quimioinformática. Ajá, ¿alguna otra? Sí, doctor. Eric Rojas Pacheco, de la UNAM, de Biología de Facultad de Ciencias de la UNAM, le pregunta, ¿existe ocasionalmente efectos adversos en el paciente por la administración intravenosa por S. entérica, por ejemplo, anafilaxia de salmonella entérica, perdón? Por ejemplo, anafilaxia. Bueno, el efecto principal es porque la salmonela, cuando es wild type, les había comentado, o cuando no está atenuada, ella tiene toda la capacidad de pues infectar y promover una respuesta exacerbada, una respuesta inmune mediada principalmente por el lipopolisacárido. Sin embargo, les decía que las cepas que se están empleando aquí son cepas atenuadas que sobreviven solo muy poco tiempo y una vez que se administran, en este caso, incluso en los pacientes, en muy poco tiempo, como vieron ustedes ahí en uno de los ensayitos por ahí, en pocas horas prácticamente toda la bacteria se encuentra en la masa tumoral. Es difícil que pueda montar una respuesta exacerbada en contra de un componente que no se encuentra pues, visible a la respuesta inmune. Adelante. Tenemos otra pregunta. Desde Valeria Soto Ontiveros igual, de la Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Autónoma de Querétaro, y su pregunta es, ¿actualmente su investigación sigue en fase experimental o ya se ha llegado a fases de ensayos clínicos?
No, nosotros, bueno, nosotros estamos proponiendo este mecanismo y los ensayos que tenemos solo son en modelos in vitro y murinos. Ajá. La propuesta, sí, en efecto, es que en algún momento pues, generemos la evidencia suficiente para que pueda escalar a ensayos de fase 1, en su momento. Sin embargo, pues necesitamos todavía de algunos otros estudios y o de migrar a cepas que ya están probadas, que son totalmente seguras, como la BNP 20009, o incluso construir nuestra propia cepa bajo el mismo contexto. Adelante. Sí, doctor, nos quedan dos preguntas. Sí, Si claro. gusta, la puede resolver al final, si gusta. Mi pregunta es ¿cuánto tiempo todavía tengo remanente de exposición? 7 minutos, 5, 7 minutos. Entonces concluyo esta parte y nos vamos. Ok, entonces, bueno, los resultados que he mostrado, pues como habíamos mencionado, solo son con la bacteria sin, que expresan en su superficie, pues nuestros péptidos de Bax y el péptido que se estabiliza en membrana, pero aún no hemos visto qué pasa cuando adiciono la quimioterapia, ¿no? Entonces, estos 2 diapos o 3 serán enfocadas a eso. Y bueno, los experimentos que tenemos, nuevamente, son células Ramos, de linfoma no-Hodgkin. Aquí, en algún momento mostré en los primeros experimentos cómo la infección con 2 horas de salmonela prácticamente no inducía ninguna disminución en la viabilidad celular, tal como lo estamos reproduciendo aquí. Sin embargo, cuando a estas 2 horas de infección se adiciona el agente quimioterapéutico, vean cómo hay un efecto muy importante, ¿no? O sea, es decir, nuevamente podemos aquí sugerir que nuestra bacteria que expresa el péptido de Bax acoplado al péptido fusogénico está permitiendo la sensibilización de la célula tumoral a el agente quimioterapéutico. Y esto es mediado, como habíamos mencionado, por apoptosis, por un incremento en la apoptosis, tal como vemos aquí, con un incremento de células caspasas 3 activa. Y no solo ocurre esto con células de linfoma, también podemos observar este mismo efecto con células de leucemia, que son células RC4, incluso unos blastos, que ven que hay aumento de la apoptosis, y aquí hay algunos blastos que estamos en un hospital de niños, en su momento pues se nos facilitaron blastos de unos pacientes, con leucemia linfoblástica aguda. Hicimos unas aproximaciones y vemos claramente cómo tenemos una disminución considerable de la viabilidad en las células que fueron de leucemia, que fueron tratadas con la bacteria que expresa el péptido de Bax más el agente que se estabiliza membranas y posteriormente el agente quimioterapéutico. Otra de las, y recientemente, aunque esto es muy preliminar, vean las fechas de estas semanas, semana pasada, vemos cómo, cuál es el efecto en in vivo, en el modelo murino. Entonces, nuevamente, aquí solo tengo algunos controles que les estoy mostrando. PBS, estamos tomando los ratoncitos con tumor a 150 milímetros cúbicos. Una vez que ha ocurrido esto, bueno, PBS, solo se da tratamiento de PBS, en un primer día y un segundo tratamiento. Y vincristina, nuevamente aquí, al inicio cuando está en 150, solo se le da PBS, pero se le administra vincristina a este punto, que es también el punto en el cual se administra a los otros grupos. Los que están punteados son salmonela, o sea, ese es el tumor con solo salmonela y el tumor con la bacteria PFBAX-M, que
contiene todo. Y esto que está en verde son los ratones que reciben primero la salmonela, y posteriormente el agente quimioterapéutico. Como ustedes están observando aquí, al menos en este caso, este es un promedio de 3 ratones. Bueno, aquí no puse las medias, pero este es el comportamiento que tiene. Entonces, es un ensayo muy preliminar y esperemos que podamos repetirlo sin ningún otro tiempo. Pues hasta este momento, bueno, esto es ya con quimioterapia, pues puedo comentarles que hemos generado evidencia pues suficiente para demostrar que Salmonella en particular, pues sí ha sido muy eficiente para pues llegar al microambiente tumoral, para inducir una respuesta antitumoral y que la presencia del péptido de VAX acoplado al agente pues que desestabiliza membrana favorece considerablemente la reducción del tamaño tumoral e incluso incrementa la sobrevida. En estos últimos experimentos, pues vemos cómo esta cepa en particular sensibiliza a la quimioterapia tanto en los modelos in vitro como los modelos in vivo. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar la plática. En realidad, pues esta es la historia con VAX, tenemos la historia con VAC, es muy similar. Los tenemos, o sea, los ensayos in vitro, los ensayos ya con las bacterias y estamos también por montar los ensayos con ratoncitos. Pero bueno, ya se los contaré en otro momento. Solo me queda agradecer, pues en primera instancia, a la Academia Mexicana de Ciencia, bien al doctor Víctor por la invitación, por considerarnos en esta ocasión. Y bueno, pues a los chicos que trabajan conmigo, que pues son en realidad quienes hacen todo el trabajo, Armando de licenciatura, Daniel Castro igual, Daniel Hernández igual de licenciatura, Omar Ugarte de maestría, Paola de doctorado, Carlos de maestría, Irene de doctorado, Fernando Flores de licenciatura, Uriel de doctorado y Carla de maestría. Y todos ellos han puesto un granito de arena sobre el proyecto. Es de mencionarse que cada uno de ellos tiene su proyecto muy particular, trabajando ya sea con mini anticuerpos, con citocinas o trabajando pues con un viejo amor que es el desarrollo de vacunas que no he dejado de lado y de seguir trabajando con ello. Pues muchísimas gracias por su atención, pues colaboraciones y financiamientos también aquí son una parte muy importante. Y muchísimas gracias. Entonces, pues Muchas gracias, doctor. quedamos abiertos a preguntas o lo que, Sí. como tengan su dinámica. Nos pregunta Vanessa García, estudiante de cirujano dentista en la Universidad de Guadalajara. ¿Se han realizado ensayos clínicos aplicando Salmonella entérica en lesiones tumorales en la cavidad oral? Bueno, tenemos los ensayos de cabeza y cuello en pacientes con tumores de cabeza y cuello, no como tal en cavidad oral, pero pues nosotros también tenemos aquí unas celulitas de células transformadas en cavidad oral que en su momento tendríamos que nosotros montar el modelo y ver si está funcionando. De hecho, Paola, una chica que ven aquí, que está en el doctorado, ella es odontóloga. Se venía solo a hacer a terminar una tesis de maestría y pues prácticamente se quedó con nosotros a seguir trabajando parte de Salmonella y ella está trabajando con un mini anticuerpo que reconoce el receptor de transferrina y que va a llevar también acoplado los péptidos, los péptidos de VAX.
La siguiente pregunta es de Alberto Domínguez, de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad Autónoma de Chiapas. Pregunta, ¿cuál fue la cantidad mínima necesaria de bacterias o UFC de salmonela para que mostrara efectos benéficos? Pues sí, nosotros estamos empleando 1/10⁷. Bueno, recordemos, el modelo Murino de ratones es un modelo que es atímico, no tiene una respuesta inmune adecuada. Y en estos modelos probamos dosis de 1/10⁷, ×10⁸, ×10⁹. En los modelos donde no hay inmunosupresión, como en este caso, y son ratones normales, entonces se emplean dosis de ×10⁸, ×10⁹, incluso por vía intravenosa. En estos modelos que son atímicos e inmunosuprimidos, los modelos, bueno, las dosis son alrededor de ×10⁷ o ×10⁸ como máximo. En pacientes de fase 1, las dosis que se han administrado son dosis que van incrementando. Empiezan con 10⁸, la siguiente dosis a la 9, e incluso han llegado a la 10 unidades formadoras de calor. Y los ensayos in vitro, las MOIs que hemos estado empleando son de 100 y 200, pero en particular los experimentos que muestro, todos son con MOI de 100. Es decir, 100 bacterias por cada tumor, que es más o menos lo convencional en todos los experimentos. Adelante. La siguiente pregunta, doctor, es otra vez por Eric Rojas Pacheco, de Biología, Facultad de Ciencias, UNAM. ¿Qué tanto se ha explotado el uso de otros tipos de mecanismos, además de los autotransportadores que permiten la secreción de proteínas? Por ejemplo, sistema de secreción tipo 3, en la terapia contra el cáncer. Sí, de hecho, Rochman, que, bueno, el sistema de secreción tipo 3 ha sido empleado todo el tiempo con fines vacunales para inyectar directamente antígenos hacia las células presentadoras de antígenos. Lo que les decía es que Salmonella tiene como nicho a las macrófagos o dendríticas. Entonces, algunos grupos han demostrado que inyectar porciones de proteínas a través de este sistema pues permite inducir respuesta citotóxica en el contexto de MHC clase 1. Acuérdense, todo lo que está en el citosol es presentado en el contexto de clase 1, excepto que haga una presentación cruzada. Entonces, nosotros, precisamente Uriel, el alumno de doctorado, Uriel aquí Juárez, él está acoplando los péptidos a una molécula efectora que es SOB-B, que es una molécula que atraviesa a través de la bacteria hacia la célula hospedera a través del sistema de secreción tipo 3. O sea, la idea es que lleve el péptido, nuestros péptidos de interés directamente al citosol de una manera mucho más eficiente, porque en el sistema de los autotransportadores hay que cortar aún. Eso lo hace una de las proteasas, PGTE, normalmente en la superficie de Salmonella. Una porina corta el sitio de corte que nosotros reconoce las secuencias que son argininas lisinas, reconoce, lo corta y entonces queda libre el péptido en la superficie o para que ingrese por pinocitosis hacia la célula. En este caso, si nosotros tenemos a la bacteria que inyecta directamente a través del sistema de secreción tipo 3 hacia la célula tumoral, pensamos que sería mucho más eficiente. Pero ese es el proyecto de Uriel, que está trabajando con eso.
Adelante. Eric nos pregunta igual qué otras especies bacterianas han sido empleadas para terapias contra el cáncer. Oh, sí, son varias. En realidad les comenté que Salmonella era como una de las más estudiadas, pero las están clasificadas en las que son anaerobias estrictas, anaerobias facultativas y las que son aeróbicas. Y entonces en ese contexto pues tenemos varias, tenemos como Listeria monocytogenes, tenemos Escherichia coli, tenemos BCG, tenemos incluso Bacillus anthracis y algunos otros. Bifidobacterium, diferentes tipos de Clostridium también. Adelante. La siguiente pregunta también es de Valeria Soto Ontiveros, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Dice, ¿cuánto tiempo le tomó a usted y a su equipo de investigación desarrollar este proyecto? ¿Y cuáles son los retos más grandes a los cuales se ha enfrentado dentro del mismo? Bueno, este proyecto nos ha tomado un poco más de 5 años, incluso cuando yo recién ingresé al Hospital Infantil en el 2006, fue uno de los proyectos que empezaron a desarrollarse, obtuvimos financiamiento de CONACYT, pero posteriormente tuve que irme de postdoc, entonces quedó parado. Entonces, a mi regreso fue que lo retomamos. Y pues sí, ha sido un gran reto porque pues el empleo de bacterias, el tratar de convencer a los colegas del empleo de vectores bacterianos para el uso en pacientes con cáncer que ya per se pues tienen pues un historial de mucho, pues entre otras cosas, daño, ¿no? Citotóxico administrado a una bacteria, ha sido no tan sencillo convencerlos de eso. Sin embargo, creo que cada vez la aceptación es mejor. Ustedes pueden teclear ahí Salmonella como vector antitumoral y cáncer, y van a ver cómo a partir de hace unos 10 años esto fue prácticamente un boom. Y les decía, va de la mano con pues la aceptación de que la inmunoterapia es pues un elemento muy, muy, muy importante para la eliminación de la célula transformada. Adelante. Galicia Flores Estefanía, licenciada en Medicina de la UAP, menciona que fue una gran ponencia, doctor, y pregunta acerca de si acepta estudiantes de la licenciatura para poder ser participantes en alguna línea de investigación. En este instante tengo al menos 3 de licenciatura por cuestiones de espacio. En este instante es complicado aceptar a alguno. Sin embargo, pues tan pronto se libere alguna de la plaza, pues estaría abierta sin ningún problema. Normalmente aceptamos pues alumnitos de verano primero, ¿sí? A ver si realmente pues tienen algún interés en la línea, y de ahí pues si les gusta pueden pues ya incorporarse con nosotros, ¿sí? Y por último, doctor, esta pregunta es personal. Mi pregunta es, ¿la terapia con Salmonella para el cáncer se ha estudiado en estadios tempranos o requiere forzosamente un estadio avanzado? Y Bueno, si es así, ¿se podría medir la tasa de recurrencia con esta terapia? Bueno, precisamente como es una terapia alternativa, o sea, la propuesta es una terapia alternativa, las terapias de elección al momento van a ser todo el tiempo la quimioterapia, incluso es raro encontrar, la terapia con bacterias entraría en la terapia bueno, como clasificación de inmunoterapia. Y las inmunoterapias rara vez se da como monoterapia y rara vez se da como primera elección.
Entonces, ya cuando falla la quimio y la radio es cuando se buscan alternativas. Por eso nosotros tratamos de tener de demostrar la sensibilización, pues, que induce la bacteria o que inducen los péptidos, una vez que ya la célula transformada se hizo resistente a un agente quimioterapéutico. Los ensayos que han sido en fase 1, que han sido reportados normalmente son con pacientes con estadios muy avanzados, 4 pues. Ajá, entonces, mientras todavía no se ha aceptado en su totalidad la posibilidad de que Salmonella pueda ser considerada como una monoterapia o terapia inicial, pues va a ser complicado administrarla desde el inicio y dar un seguimiento. Entonces, los modelos murinos demuestran que es efectivo, porque en ratones todo va bien. O sea, adicionas la pura bacteria sola, ajá, decíamos, tiene actividad antitumoral. Entonces, si vieron en los ratones, o sea, la salmonela y todos los controles, el PBS iba hasta arriba y la salmonela como que reducía la masa tumoral en paso intermedio. Y eso es porque salmonela sola per se tiene la capacidad de eliminar a una porción de la masa tumoral. Solo nosotros estamos tratando de darle un extra, poniéndole los péptidos, ajá, que promueven la apoptosis para tratar de disminuir más el tumor y que en presencia de la quimioterapia prácticamente esta masa residual del tumor se elimina. Ajá, es la propuesta, pero que podamos medirla en pacientes, pues sí, creo que va a pasar un tiempecito en lo que se encuentra una cepa mucho más segura, que sea aceptada por la comunidad, e incluso, pues saben, los anticuerpos, por ejemplo, monoclonales, para que ingresaran a hacer alternativa como terapia con niños, es muy reciente, aunque lleva más de 20 años aprobados por la FDA en Estados Unidos y en otros lados, ¿no? Ajá. Adelante. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta de Rina Merari claro. Valenzuela Echeverría, de la licenciatura en biomedicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y es, ¿se puede llevar a la par con quimioterapia u otro tratamiento como coadyuvante? Normalmente, o sea, la quimioterapia y la radioterapia son los tratamientos de elección. Ahorita son tratamientos alternativos que en su momento, si se aprueban, se podrían, pues promover su uso, ¿no? Pero con fines en este momento todavía de investigación. Adelante. Sí, nos acaba de salir otra pregunta de Amairani Romero, médico cirujano y partero. Universidad de Guadalajara, ¿considera que los costos de esta terapia serían viables para ser administrados a los pacientes oncológicos? Bueno, sí, claro, o sea, es una de las propuestas. Salmonella, o sea, si nosotros, vean ustedes, la porción de los péptidos que empleamos, los péptidos que se mandan a sintetizar, son muy caros, son miligramos, 1 miligramo, 5 miligramos, andan alrededor de 25,000, 30,000, dependiendo de las secuencias, ¿no? De la complejidad. Y se requieren cantidades. Por un ratón se requiere 100 microgramos. Y se pide 1 miligramo, pues ya en 10 ratones, en 2 ratones o 3 tienes todo eso. Y eso multiplícalo porque para un paciente se requieren cantidades estratosféricas de péptido. Entonces, si el péptido fuera producido por la bacteria, que no se requiere más que tener la cepa con la secuencia para que ella produzca el propio péptido. Entonces, solo se requiere de la cepa que se va a cultivar en el laboratorio y se administra sin ningún problema. Y es mucho más barato. Entonces, cultivar una bacteria solo que ya tiene una secuencia, pues que va a producirla.
No hay que aislar péptidos, no hay que, solo se administra la bacteria. Adelante. Muchas gracias, doctor. Fue una excelente ponencia. Ya no tenemos más Muchas gracias. preguntas en el chat. Hay muchos comentarios positivos y de agradecimiento por parte de los asistentes. Ahora pasaríamos a las preguntas de voz por parte de los compañeros, si es que quieren realizar alguna, y si no, les cedería la palabra al doctor Víctor. Sí, claro. Adelante. Yo apuntaría algo que mencionó el doctor Rosendo al principio y también hacia el final y durante su intervención, ¿no? Lo primero es que, bueno, él fue estudiante, ¿no? Participante del verano, en la década de los 90, ¿no? Y que pues fue importante, ¿no? Para definir su futuro. Y además, pues ese aprendizaje, ¿no? También lo lleva a cabo con la gran cantidad de estudiantes de todos niveles que tiene en su laboratorio, ¿no? Y la otro asunto tiene que ver también con las preguntas, ¿no? Es pues el reto que es muchas investigaciones médicas, ¿no? En ser aceptadas, en el tiempo que lleva, ¿no? Sí, Y claro. diversas razones, ¿no? Financiamiento, aceptación por parte de la comunidad, llevan tiempo, ¿no? Llevan mucho tiempo, ¿no? Y por eso, dentro de todo lo negativo que tiene esta pandemia, pues no deja de ser muy, muy interesante, ¿no? Que las vacunas se hayan logrado en tiempos récords, ¿no? Así es. Todavía muchas a prueba, etcétera, pero es realmente algo que se da gracias a la ciencia, ¿no? Y a la cooperación entre distintos científicos, ¿no? De diversos perfiles, ¿no? Y es el perfil, ¿no? Es el caso del doctor Rosendo, ¿no? Que habiendo estudiado química clínica, ¿no? Y luego biología molecular y pues ahora trabaja en una unidad de investigación del Hospital Infantil, ¿no? Serían mis apuntes. Si hubiese alguna pregunta, tendríamos tiempo para una pregunta de voz. Si no hay, les pido me acompañen a agradecerle al doctor Rosendo su excelente ponencia y también a Axel y a Tania por su moderación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto.